y bienvenidos a este desayuno especial para nosotros, especial para todos, especial para Canal CEO sin duda, porque inauguramos, os decía a algunos cuando hablábamos en el café, que inauguramos nuestra temporada en Madrid con presencialidad. Canal CEO ha celebrado este año 10 años, hicimos un summit en junio y este es nuestro segundo evento presencial en este año. La verdad es que si no nos conocéis, a los que no estéis dados de alta, pues deciros que os deis de alta del newsletter de Canal CEO, que recibiréis semanalmente algunas píldoras de inspiración. Y estos desayunos ya llevan 7 años y durante la pandemia los estuvimos haciendo, no paramos de hacerlos, pero los hicimos en formato virtual. Y ahora, como os decía, hemos vuelto a la presencialidad en Barcelona, que ya estamos haciéndolos también como veníamos haciendo uno cada mes, y ahora uno cada mes en Madrid. Esta idea nació pues para compartir conocimiento y compartir contenidos en relación a temas de liderazgo, y así es como vamos a continuar. Y además os avanzo que en noviembre vamos a hacer también un evento especial en Canal CEO con un summit en Madrid, que va a dar continuidad al que hicimos en junio. Está súper bien esta música de apoyo, guay, ¿no? Vamos a empezar como bien, como que bien, como que animaos. Os voy a contar algunas cosas de Ángel, no sin antes agradecer, como los que ya conocéis este formato de desayunos, agradecer a Nacex y a Number 16 que nos permiten estar cada mes hablando con personas interesantes, conversando con personas que tienen cosas que aportar al mundo de la empresa. Y en este caso es un tema interesante, porque yo siempre venía en taxi hoy hacia aquí y pensaba, claro, es que esto de los intangibles, claro, siempre es verdad que el intangible lo tenemos como asociado a las no métricas, ¿no? Y en cambio el reto, ¿no? El reto, y eso es una de las preguntas claves que vamos a desarrollar hoy y que me encantará escuchar a nuestro invitado sobre ello, el reto es asociar los intangibles a las métricas, ¿no? Seguro que él tiene muchas cosas que contarnos sobre ello. Pero antes os voy a contar quién es Ángel Ayoza, porque Ángel es uno de los grandes expertos internacionales en temas de gestión de marca y de reputación. Pero voy a empezar de la forma más ortodoxa, ¿no? Que es explicando, aunque no me voy a extender mucho porque seguro que no te gusta y la chicha va a estar en lo que hablemos después, ¿verdad? Va a ser muy aburrida esa parte. Pero no, tengo que decirlo para que se hagan una idea las personas que hoy nos acompañan. Ángel es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, PhD por el IES, es máster en Innovación en Comunicación por la Universidad Jaume I y doctor cum laude por la misma universidad. Inició su trayectoria profesional en la investigación de mercados cualitativa y cuantitativa. Como socio, además, director de Millward Brown International en España y en Portugal. En 1998, Ángel se incorpora a Argentaria. Cuando lo he leído me ha dado ahí una cosa de nostálgica, de qué mayor. Se incorpora a Argentaria en la unidad de análisis estratégico con el objetivo de definir e implantar una nueva estrategia de posicionamiento para la marca. En enero del 2000 se unió ya a BBVA en el área de comunicación e imagen. Ha sido responsable durante varios años de toda la parte de publicidad corporativa de BBVA, de imagen y de la acción social también, de identidad, de reputación y de métricas, hasta febrero del 2011. Es director de estrategia del área global de comunicación y marca del grupo BBVA, con responsabilidad global, como os decía, sobre la estrategia de la compañía en cuestión de marca. También es coautor de Atrapados por el consumo y Reputación corporativa, codirector actualmente del programa de Global Gestión Estratégica de la Reputación, Marca y Comunicación, que es un programa de referencia. Yo no lo conocía, Ángel, después nos cuentas, porque la verdad es que cumplirá 10 años y he pensado, oye, pues esto no lo conocías, ¿no? Además es miembro del comité directivo y director académico de Global Alliance for Public Relations and Communication Management, la confederación de asociaciones de directivos de comunicación, que tiene más de 300.000 miembros. En fin, ya he acabado con la descripción de la bio. Y ahora os presento más al Ángel más cercano, ¿no? Y fuera de currículums, con el que vamos a tener la ocasión de conversar hoy. Buenos días, Ángel. Buenos días, Noemí. Buenos días a todos. Y fijaros, vamos a hacerlo
Vamos a hacerlo iniciando por un dato que llama la atención, que es que en las últimas décadas el valor de lo intangible ha tomado cada vez más relevancia hasta suponer más de la mitad del valor de las empresas cotizadas en bolsa, es decir, estamos en concreto en un 52%, que es un peso sobre el Producto Interior Bruto importante, ¿no? Actualizado la semana pasada al 54%. 54, vaya, pues un Esto 54%. fue la semana pasada. Pero esto de la economía de lo intangible, Ángel, ¿es algo nuevo o simplemente no había sabido cuantificarse del modo que merecía hasta el momento? Yo creo que puede decirse que es nuevo porque no ha parado de crecer de forma exponencial. O sea, los intangibles realmente, si tomamos como variable cuál es el valor total de una compañía, este dato del 54%, explico de dónde sale. Son 55.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo. Tomamos el valor total y miramos qué parte corresponde a lo tangible, a lo que se puede tocar, a las fábricas, a las instalaciones, y la suma de todos los intangibles. Pues bien, si nos vamos atrás 30 años, que en ciclos económicos no es nada, los intangibles pesaban el 10%. Y hoy, el 54% por término medio, pero dependiendo del sector, dependiendo del tamaño de la empresa, llega hasta el 90%. Y lo digo porque si tomamos solamente las empresas del Standard & Poor's 500, donde tenemos grandes empresas con mucha presencia de tecnológicas, al día o el año pasado, el 90% del valor era intangible y el 10% tangible. ¿Esto qué significa? Pues que es nuevo. Es decir, el futuro y el desarrollo de las empresas, de forma clarísima, se explica precisamente por el peso que han adquirido los intangibles en la creación y en la protección del valor. Pero como tú has dicho, Noemí, es que la enorme contradicción es que los intangibles suenan a humo, suena a algo que no es serio. Si os vais a la Real Academia, al diccionario, pues es descorazonador, porque dice que lo intangible lo contrapone a lo tangible. Lo tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede medir, y de lo intangible dicen algo muy inquietante, porque dicen es aquello que no se puede medir, que no se puede tocar, que no se debe tocar. Tú dices, ¿qué será? ¿Será una enfermedad contagiosa? Bueno, pues no es nada más y nada menos que la forma de crear y proteger el valor en las organizaciones. Y corregía el dato que has dado, ¿no? El año pasado era 52, este año 54. Ese crecimiento se debe, entre otras cosas, a la aceleración que ha puesto en todos los intangibles la pandemia. La COVID-19 ha acelerado el peso de los intangibles. En eso que no se puede tocar, pero que sí, que seguro que nos explicarás después que se puede medir, sí. Me gustaría preguntarte cuáles serían aquellos intangibles que en un momento de una compra de una compañía, de un fondo de inversión interesado en alguna empresa, en esos momentos cruciales, ¿cuáles serían aquellos intangibles que más valoraría una compañía, un fondo de inversión o cualquier directivo debería valorar más? Muy bien, pues hay muchas clasificaciones de intangibles. Entonces, empiezo por una que es muy didáctica, es la que emplean los inversores. ¿Qué nos dicen los inversores? Nos dicen, mira, cualquier empresa gestiona 6 capitales. De estos 6 capitales, resulta que 2 son tangibles, y es el capital financiero y el manufacturero. Estos 2 capitales explicaban el 90% del valor hasta hace muy pocos años. Y hay 4 capitales intangibles que no han parado de crecer en los últimos años y que yo necesito saber cómo se está gestionando en una empresa para saber si es una buena inversión en el largo plazo o en el corto plazo o no. ¿Y cuáles son estos 4 intangibles en palabras de los inversores? Uno es el capital talento. Y antes en el desayuno estaba hablando con una persona, con un amigo, y me decía, oye, estamos en pleno desarrollo de nuestro negocio, nos estamos recuperando y tenemos un problema enorme de atracción de talento. Bueno, pues uno es el talento, la gestión de las personas. Otro de los capitales es la innovación, clarísimamente. Otro de los capitales en el que caben muchas cosas es el capital social y relacional, donde está la confianza, la relación con los stakeholders, donde está la marca, la reputación, las políticas y los asuntos públicos, la gestión de los stakeholders. El último, y no lo digo por orden de importancia, es el capital planeta,
el capital natural, la relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces, estos 4 capitales intangibles no han parado de crecer y son los que hoy diferencian a una empresa de otra empresa. La diferenciación no está en los capitales tangibles, en cómo gestionas lo financiero y lo manufacturero. Ahí no está la diferenciación, ni tampoco está la licencia para operar. Diferenciación y licencia para operar están justo en estos intangibles. Entonces, para aterrizarlo aún más, si estás en un momento de compra, de adquisición, tienes que desglosar estos 6 capitales intangibles en cosas más concretas para que nos entendamos. ¿Cómo desglosamos aquello que se puede y se debe de valorar en una transacción? La marca. O sea, claramente la marca es de los pocos activos intangibles que las leyes contables te permiten activar en los balances, y en los momentos de compra es claramente una variable fundamental. Por eso se le llama activo intangible, porque activo significa que lo puedes separar y vender a un tercero. Pero tan importante como los activos, que estaría la marca, las patentes, todos los temas que tienen que ver con los procesos de negocio, están los recursos intangibles. Es una palabreja, pero un recurso es algo que no puedes vender. Lo gestionas, lo haces crecer, pero no se lo puedes vender a otro. Imaginemos la reputación. Y pensemos, porque la reputación atañe a todos, desde los profesionales, desde las personas, hasta las organizaciones, los países. Entonces, tú no puedes separar de ti tu reputación y vendérsela a un tercero. Por lo tanto, es un intangible, pero es un recurso que no puedes vender. Entonces, eso no estará, digamos, cuantificado económicamente en un momento de transacción, y sin embargo, en muchos casos lo significa todo. Haces referencia, Ángel, directamente a marca y reputación, y precisamente yo quería preguntarte, porque he leído en un estudio que una de las cosas que a los directivos y a los CEOs concretamente les preocupa más en este momento es cómo van a salir de fortalecidas, sobre todo en la pandemia, cómo iban a salir de fortalecidas sus marcas o su reputación después de este periodo, ¿no? ¿Eso es así aún, según los estudios que tenéis? ¿Es eso lo que más preocupa ahora mismo a los directivos? Pues fíjate, en el orden de prioridades, acabamos de terminar una investigación que estamos presentando en muchos países que se llama Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles, ¿no? Es una de las investigaciones que hacemos cada año. Esto es el 6º año que venimos haciéndolo, y esto lo cruzamos también con otras investigaciones que no son nuestras, pero que son investigaciones que se publican sobre los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las compañías? Entonces, si empiezo por la de los riesgos, que es una investigación en la que se entrevista a CEOs en todo el mundo, se les pide identificar los 10 riesgos más importantes. ¿Y qué es lo que nos dijeron justo antes de la pandemia? En el 2019, de los 10 riesgos, el primero era un posible daño a la marca y a la reputación. Y luego venían los riesgos de ciclo económico, los riesgos de la competencia, los riesgos regulatorios. O sea, los grandes riesgos estaban ahí, y el primero era la marca y la reputación. Llega la pandemia y, lógicamente, se produce un ajuste. Entonces pasa a segundo lugar, pero al segundo, de 10, la marca y la reputación. Y aparece el primero, pues, el miedo a el ciclo económico bajista, ¿no? O el impacto económico. Eso desde el punto de vista de los riesgos. Desde el punto de vista de la creación de valor, cuando hemos preguntado en el Approaching the Future cuáles eran los temas prioritarios, lo primero que nos dijeron, oye, pues el responder a la pandemia. ¿Cómo no? Sería imposible que no nos dijeran eso. Pero es que, en segundo lugar, entre los primeros 8 temas, aparecía la marca, la reputación, tanto en términos de creación y fortalecimiento como la mitigación del riesgo reputacional. Nos hablaron de 2 cosas más: el propósito, y me gustaría volver sobre este tema del propósito, y también el liderazgo responsable, como prioridades para las empresas, junto con otras cuestiones más operativas, pero que están ahí: adaptación a la COVID, transformación digital y cambio del modelo de trabajo. Esas son las prioridades, las 8 prioridades de las 15 que medimos en el Approaching the Future. ¿Qué es lo que se ha dejado no entre las primeras prioridades? Pues, aunque parezca
tanto contradictorio. Los temas de Agenda 2030, la emergencia climática, estos temas, no es que hayan perdido importancia, pero se ha incrementado digamos, los recursos dedicados a los otros temas que he mencionado. Porque preguntamos por la importancia, pero además preguntamos por los recursos que se dedican a los temas, para que nos digan no solo lo que es importante, sino aquello a lo que están dedicando un esfuerzo especial. Entonces, en un momento como este de crisis y de incertidumbre, pues es alentador ver que los temas prioritarios son temas de construcción de largo plazo. Liderazgo responsable, propósito, marca, reputación y, por supuesto, lo urgente que es la adaptación a la COVID y la transformación digital y las nuevas formas de trabajo. Ahora que nombrabas, Ángel, el tema del propósito, quería preguntarte, ¿veremos en algún momento y de algún modo el propósito reflejado en los libros de contabilidad de las empresas? Esta pregunta es bien interesante porque el propósito es, vamos a ver, es un elemento de transformación masiva fantástico. Antes estaba haciendo un recorrido biográfico, tomando café, me decían, oye, tú llevas aquí mucho tiempo en esto, ¿no? Digo, llevo toda la vida dedicado a esto. Entonces, claro, y no tiene mérito, porque es que ha sido siempre algo que se justifica porque el hambre aguza el ingenio. Entonces, si de pronto en el año 2002 o 2003 el grupo BBVA decide crear una dirección global de reputación, que es la segunda dirección global de reputación que se construye en Europa, junto con la de Telefónica al mismo tiempo, y me encuentro en el 2002 que no tenía ni idea de qué era eso de la reputación, ni cómo se gestionaba. Entonces, la primera reflexión fue, oye, esto solo se puede construir y solo se puede gestionar en un modelo de alianzas y de colaboración. Y empezamos un movimiento colaborativo con empresas, que hoy es este lugar en el que trabajo, ¿no? Pero son 20 años casi ayudando a muchas empresas en España y en América Latina a gestionar estos temas, con lo cual, experiencia acumulada, llevas tanto tiempo haciendo esto que dices, bueno, pues he aprendido, o hemos aprendido, hemos cometido todos los errores posibles, y eso te lleva a plantear una especie de hoja de ruta. Oye, yo si quiero fortalecer mi reputación, ¿por dónde empiezo? Y es muy sencillo, empiezas por definir tu propósito, sin esto no sigas adelante. Si no has definido y activado para qué estás en el mundo y cuál es tu razón de ser, cuál es tu aportación basado en tu identidad, en lo más profundo de tu organización, pero no solo en tu identidad, sino en tus competencias distintivas, en lo que sabes hacer bien, pues ahí lo que haces es activarlo. ¿Y cómo lo activas? Definiendo un propósito. Un propósito es el camino a seguir. Y la clave, y yo creo que hay una buena noticia y una mala, ¿no? Esto del propósito se ha convertido en una moda, es decir, todo el mundo está hablando de propósito, con lo cual tú miras el Fortune 500, les hacen una encuesta a Fortune 500 y el 90%, casi el 100% de las empresas más grandes del mundo dicen que tienen definido un propósito. Aquí hay algo que no funciona. ¿Por qué? Pues porque propósito se está entendiendo en muchos casos como greenwashing, se está entendiendo simplemente como un ejercicio de comunicación, no como un ejercicio de transformación masiva. ¿Y cómo se entiende en muchos casos? Pues simplemente como un ejercicio que aborda la alta dirección junto con expertos que les ayudan, consultores, bueno, lo que sea. Define de pronto el propósito de la organización, los principios y los valores que hacen y le ponen manos y corazón a ese propósito para que la empresa lo viva y las personas lo vivan, y no pasa absolutamente nada. Porque esto no es un ejercicio de definir quién eres y para qué estás en el mundo a los demás, sino que lo tienes que hacer con ellos, con aquellos a los que quieres movilizar. Tú defines tu propósito con tus clientes, con tus empleados, con tus accionistas, con el equipo directivo y basado en tus competencias distintivas. Y si lo haces así, entonces sí que hay una explosión de valor, porque empiezas a crear un sistema de creencias compartidas en tu organización, en los que los primeros embajadores
que van a salir ahí a hablar de tus productos y de tus servicios van a ser tu propia gente, tus empleados, tus clientes actuales. Pero jamás les podrás obligar a hacerlo. Solo lo harán si quieren hacerlo. Y solo lo harán si creen que ese propósito que se ha construido en la empresa de alguna manera está cercano a su propósito personal. Por eso en muchísimas empresas que lo hacen muy bien, vemos ejercicios masivos de reflexión entre los empleados que trabajan para una organización, hablando de su propósito personal, en talleres en los que se habla de cómo encaja ese propósito con el propósito de la empresa. Empresas como Bimbo en México tiene talleres todos los años con todos sus empleados para hablar de esa aproximación entre propósitos. Lo hace Unilever, lo hace el grupo SPSS, que nadie conoce, pero con esas siglas, pero es uno de los mayores empleadores del mundo. Son 500.000 empleados dedicados a catering, limpieza. Entonces, creo que entender que el propósito es el paso número 1 para construir uno de los 2 pilares que necesita cualquier empresa, que es una diferenciación no copiable y que sea capaz de atraer talento, alinear empleados, clientes. En la base de la construcción de esa diferenciación está tu identidad y tu propósito. Y como una balanza, y perdonar que lo exprese así, hay una balanza aquí, en el que si te pasas del lado de diferenciación, pierdes legitimidad y pierdes tu licencia para operar. Si no lo equilibras, si empiezas a construir solo diferenciación, vas a tener tendencias de hacer pues, demasiado énfasis en lo superficial. Si no lo equilibras con esta parte de aquí, que es la legitimidad, la confianza, la licencia para operar, entonces no tienes lo que necesitas, diferenciación y legitimidad. Esto lo tienes con la marca y lo tienes con el propósito y tu identidad, y esto lo tienes gestionando tu reputación. Entonces, este es el equilibrio. Y perdona si me he extendido. No, fantástico. Hay una definición que es tuya, que dices que la reputación es el intangible más importante porque engloba términos que son la confianza, la admiración y el respeto. Hablas de estos 3 términos. Es verdad que la teoría es muy interesante y escuchándote pues uno entiende muchas cosas, pero me gustaría hablar con el Ángel más práctico, el que sí ha desarrollado esa trayectoria tan interesante de la reputación, por ejemplo, de BBVA, en un sector, además en el de la banca, en el que la admiración a veces parece difícil, ¿no? Si el respeto, si la confianza, pero quizá la admiración parece más difícil, ¿no? Y otros sectores en los que seguro que también, posiblemente algunas personas de las que nos acompañan están en sectores en los que la admiración quizá es más complicada, ¿no? Entonces me gustaría saber qué aprendiste y qué errores cometiste también, o qué errores se cometieron en gestión de reputación o has visto cometer para entender mejor cómo tenemos que gestionar bien la reputación, ¿no? Muy bien, pues primero voy a ser muy osado. Me ha puesto un café, como además está ahí, con vosotros, en que si hacemos un pequeño ejercicio, en que yo os pregunto, ¿qué sentís? Digo sentir, por una persona en la que confiáis, o dicho de otra manera, para hacerlo más gráfico, ¿no? Yo creo que si hablamos de reputación, y si simplemente hacéis una pequeña reflexión ahora de qué significa una persona con buena reputación. Es una pausa de unos segundos para pensar en una persona que para vosotros sea un referente y que os merezca y que pensáis que tiene muy buena reputación. ¿Vale? El paso siguiente es ¿qué sentís hacia esa persona? Dejamos unos segundos y me apuesto el café a que me vais a decir que hacia esa persona sentís confianza, sentís admiración y sentís respeto. ¿Verdad? Bueno, pues este mismo ejercicio lo hemos hecho en todos los países, en todos los continentes, con todos los stakeholders. Esto que hemos hecho es investigación cualitativa express.
Entonces, esto nos da algo importantísimo, porque esto nos da la posibilidad de definir la reputación. La reputación es un sentimiento de admiración, respeto y confianza. ¿Qué singularidad tiene esto? O sea, ¿qué efectos positivos para la gestión tiene? Primero, que es facilísimo de medir. No solo esto, sino que una vez que lo hemos medido, y la verdad es que tuve la enorme suerte de convencer a mis ex colegas de BBVA y sobre todo en las áreas de innovación, donde estaban los grandes presupuestos, innovación y tecnología, en que considerasen que este tema de medir la reputación era un proyecto de innovación y tecnología. Lo aceptaron como animal de compañía. Porque tenías buena reputación. Quizá era eso. Y dotaron ese proyecto con mucho dinero. Entonces pudimos invertir ese dinero para demostrar el impacto que tiene esto, admiración, respeto y confianza, medido mediante encuestas, con un constructo que lo puedes simplemente transformar en una escala de 1 a 100 puntos y te da una puntuación. Pues vimos cómo podíamos calcular que los incrementos en esa escala de 1 punto y de 2 puntos pudimos vincularlo con los euros extra que suponían, con el negocio. Eso lo hicimos, y lo hicimos en el sector bancario. Quedó demostrado con la ayuda de fantásticos matemáticos, que la reputación está directamente vinculada al negocio. Y ahora lo explico de una manera no matemática. Si yo siento admiración, respeto y confianza por alguien o por algo, quiero hacer negocios con esa persona. Quiero invertir quiero ir a trabajar o me siento más favorable para darle la licencia para operar. Quiero recomendarlo a terceros. Cuando tienes una buena reputación, tienes todos estos comportamientos favorables. Porque ese sentimiento que sientes hacia alguien se transforma en actitud. Y las actitudes en comportamientos. Con lo cual tienes un camino de construcción y de protección del valor o de destrucción. Porque al mismo tiempo, si ese sentimiento que hemos generado es negativo, no querré darle la licencia, no querré trabajar, no querré comprar sus productos, no querré recomendarlo. Entonces, cuando conseguimos demostrar que si crezco en reputación, crezco en actitudes y en comportamientos, le pusimos cifras a esto y afortunadamente cuando construimos este lugar que se llama Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, y perdonar el nombre, pero es que es un descriptivo. O sea, es Corporate Excellence, nos convertimos en excelentes. ¿Cómo? Gestionando la reputación. Pues cuando construimos este lugar, que hace ahora 10 años, donde tenemos a 25 empresas muy relevantes que estamos ahí trabajando juntos de manera sin ánimo de lucro, el ejercicio de BBVA lo trasladamos aquí y pudimos aplicar ese mismo modelo al sector de energía, de telecomunicaciones, al sector de retail, y hemos visto que funciona en todos los sectores. Es decir, tenemos una forma de medir la reputación que sabemos construye negocio. Y parte de investigación social es 4 preguntas que se convierten en un constructo. Nos trasladas ese gran valor de la reputación y, sin embargo, hay un dato que me gustaría destacar, y es que el barómetro de la confianza de Edelman revela eso que se ha denominado la epidemia de la desinformación. Sí. Es decir, que hay una desconfianza en las instituciones y en los líderes de todo el mundo. De hecho, tú hablas de que estamos viviendo un ecosistema de confianza fallido, ¿no? Ante ese ecosistema, resulta que en este escenario, por primera vez, las empresas puede ser que sean los mayores generadores de confianza, sí, liderando además el ranking por encima de ONGs, por encima de gobiernos. Me gustaría preguntarte cómo lo aprovechamos las empresas. Muy bien. Y además volveré si me lo permites, después de contestar sobre este tema de la confianza, a los errores y a lo que, es verdad, porque te he preguntado mal. Y errores no nos has contado muchos. Sí, sí. Pero bueno, si quieres, empiezo por esto de la confianza. Tenemos la enorme suerte de que esta consultora norteamericana, Edelman, pues lleva 21 años financiando una investigación que es un tesoro, porque además es gratis. Entonces, es un análisis en 28 países sobre la confianza hacia 4 grandes instituciones: las ONGs o el tercer sector,
las empresas, los medios de comunicación y los gobiernos. 21 años. ¿Y qué es lo que hemos visto en los 21 años? Pues algo que tiene que ver con algo que es consustancial a los seres humanos. O sea, nosotros somos seres relacionales, actuamos en comunidad, y para poder actuar en comunidad necesitamos de la confianza como del oxígeno que respiramos en esta sala, porque sin confianza no hay ni relaciones personales, ni profesionales, ni familiares, ni comerciales, ni institucionales. Es decir, la confianza está en la base de la relación o de la posibilidad de tener relaciones entre los seres humanos, ¿no? Entonces, lo interesante viendo los 21 años es que, como esto es así, pues la confianza la han depositado los ciudadanos en el mundo siempre hacia alguna de las instituciones que he mencionado antes, o bien las ONGs, o bien los gobiernos, o bien las empresas, o bien los medios de comunicación. O sea, puede que os parezca mentira, pero hace algunos años en este país los políticos eran el primer referente de confianza, en la época de la transición. Hemos visto en estos 21 años un péndulo que se mueve hacia unos o hacia otros. ¿Cuál fue el momento en el que se rompió por completo el contrato de confianza de los ciudadanos hacia todo? El primero fue la crisis de Lehman Brothers. Aquello actuó como una mancha de aceite que se extendió de los bancos a todas las empresas, se rompió la confianza de los ciudadanos hacia el mundo empresarial. Los ciudadanos en todo el mundo esperaban una reacción por parte de los reguladores y de los gobiernos castigando a los malos. Esa respuesta no se produjo y en el año 2011 vimos algo increíble en los datos de Edelman, y es que no existía confianza hacia ninguno de las cuatro instituciones que he mencionado. Eso es imposible, por lo que he dicho antes de nuestra naturaleza. A partir del 2013 empieza a crecer, 2013, 2014, empieza a crecer de los cuatro. Desde luego no creció la confianza hacia los gobiernos, que sigue siendo el último. Después los medios de comunicación por abajo. Estaban hasta el año 2013 las ONGs y el tercer sector arriba como el primer referente de confianza, pero no paraban de crecer las empresas, no paraban de crecer lentamente. Hasta este año, cuando tú dices, Noemí, este año por primera vez en 21 años, aparecen las empresas como el primer referente de confianza. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es por comparación? ¿O es probablemente por la actuación que han tenido muchas empresas durante la COVID-19? Cuando nos hemos enfrentado a gravísimos problemas, los ciudadanos han entendido que es la cooperación entre lo público y lo privado y el papel de las empresas lo que realmente puede sacar adelante los graves problemas a los que nos enfrentamos. Y tenemos una ventana de oportunidad, porque es verdad, las empresas hoy son los primeros referentes de confianza. Y todavía más, si miras un poquito más en los datos de Edelman y rascas, resulta que la empresa para la que tú trabajas es el primer referente de confianza. La empresa para la que uno trabaja se convierte en la fuente de información más fiable, comparado con medios de comunicación, motores de búsqueda, cualquier otra fuente de la que te puedas alimentar. Entonces tenemos una doble oportunidad, porque antes he hablado de la importancia del propósito. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque resulta que nuestros empleados, en estos mismos estudios de Edelman, cuando preguntas a la gente ¿de quién te fías?, aparecen primero los académicos y los científicos, siempre. Han aparecido ahí en los 21 años. Pero luego aparece algo muy, muy relevante que fue creciendo a lo largo de los años, y es el rol de los empleados de base, los técnicos, los empleados de base, como referentes de confianza. Luego vienen las personas como tú y como yo, que somos todos nosotros opinando, y ninguno de nosotros toma decisiones de ir a ningún sitio ni comprar nada si no has pasado por qué dicen los demás sobre esto, ¿no? Pero el tema de los empleados es fundamental. El impacto que tiene una recomendación de un empleado sobre el comportamiento de compra de un consumidor es muchísimo mayor que la publicidad, que los medios convencionales. ¿Cómo puedes hacer que tus empleados quieran hablar? Pues básicamente si has hecho un trabajo de propósito con ellos, ¿no? Entonces, desencadena, bueno, de hecho, creo que ese es el futuro de la comunicación y del relacionamiento en general, es hacer que otros hablen de nosotros, otros que generan confianza, que son básicamente nuestros empleados y nuestros clientes. No les podremos forzar jamás, solo lo harán si quieren, y solo lo harán si se sienten identificados con nuestro proyecto.
Entonces, creo que eso, la oportunidad de las empresas, más el tema de lo interno, y no es nada baladí, que como consecuencia de la COVID-19 hemos visto que las empresas que han reaccionado alterando, digamos, la prioridad de stakeholders y diciendo, mira, lo primero son los empleados. Esto lo que ha generado es un potente efecto sobre su propia reputación. Entonces creo que el tema de los empleados, el resurgimiento o redescubrimiento de la comunicación interna como una herramienta de transformación y herramienta estratégica, todo eso está haciendo que algunas empresas que lo entienden, pues estén, digamos, construyendo lo que yo llamaría la empresa con futuro. O sea, la empresa con futuro es una empresa que nace desde dentro hacia afuera y que construye diferenciación y reputación empezando por su propia gente. Pero hay limitaciones, y ahí voy a los errores. Hay limitaciones porque cuando estás hablando de admiración, respeto y confianza, está claro que el sector de actividad en el que trabajas condiciona. No es lo mismo trabajar para la banca o en el sector bancario, no es lo mismo trabajar en el sector de utilities que trabajar en retail, en gran consumo o en una empresa tecnológica. Los niveles de las puntuaciones, vamos a llamar, de reputación que puedes conseguir son muy diferentes. Errores que yo cometí es, oye, acabamos de descubrir la forma de medir la reputación, ponemos en marcha en todos los países donde opera el banco un sistema midiendo, creando el sistema de gobernanza, que si en algún momento queréis que hablemos de cómo se gobierna eso de la reputación, bueno, creamos un sistema de gobernanza y tenemos resultados que nos vienen de los diferentes stakeholders a los que medimos, que son básicamente clientes, no clientes y empleados. Volcamos esos resultados en estos comités transversales y empezamos, lógicamente, a poner objetivos. Primer error de novato, pensar que un banco puede alcanzar las posiciones de una tecnológica o de una empresa de gran consumo y ponerte objetivos reputacionales que nunca vas a alcanzar. Eso fue un error. Segundo error, creo que para que la gestión de la reputación sea real y no sea simplemente un elemento cosmético, tiene que incorporarse este KPI al cuadro de mando estratégico de la organización y vinculado a las políticas de remuneración de los directivos, de todos. Mi error, para correr y para ir más fácil, para ir más rápido, es voy a tomar ese KPI y lo voy a vincular a la remuneración de mis compañeros de las áreas de comunicación y reputación en todos los países. Error brutal, porque la comunicación y la gestión del relacionamiento público contribuyen a la reputación, pero no construyen reputación. Y sin embargo, sus sueldos y su variable estaba vinculado a eso. Bueno, iban a por mí. No, está claro, eso fue un error brutal. Afortunadamente se corrigió. Y ahora, igual en ese banco, igual que en CaixaBank, igual que en muchos otros sitios y en muchas otras empresas, el KPI de reputación está ahí arriba, vinculado a las políticas de remuneración, pero de todos los directivos, no de los del área de comunicación y de reputación. Por lo tanto, ojo, porque es como una ecuación que voy a pintar aquí en el aire. ¿Cómo consigues la mejor de las reputaciones posibles? Primero, tienes que hacerlo muy bien, es decir, hacer muy bien aquello que los demás esperan de ti y a cambio de lo cual, no sé si se dice así, te van a conceder confianza, admiración y respeto. Entonces tú tienes que averiguar qué tengo que hacer yo para que tú confíes en mí. Bueno, pues hacerlo impecablemente, pero no es suficiente con hacerlo, porque si no lo comunicas, si no se enteran de que estás haciendo lo que se espera de ti, no hay ningún efecto en cambios de percepciones ni de juicio sobre ti. Por lo tanto, la comunicación es fundamental, pero la comunicación auténtica, no el greenwashing. Entonces, si lo que hacemos es construir reputación con lo que haces, básicamente, y después lo cuentas, pues imaginemos en esta ecuación. Lo hago fantásticamente, todo lo que se espera de mí lo hago excelentemente, comunico excelentemente. En teoría no tengo límites para construir reputación, pues en esta ecuación tengo aquí dos factores que restan. Uno es el sector de actividad en el que trabajo
Ese es el más poderoso. Y luego añado dos más, que depende de las empresas son relevantes o no. La reputación del CEO o del equipo directivo y la reputación del país de origen de tu empresa. Esto es lo que marca, si quieres, los factores que deben de equilibrar el marcar unos objetivos que sean realistas. No es lo mismo ser una empresa de, qué sé yo, de algún país pequeñito en Centroamérica, de tecnología, que ser una empresa de tecnología del mismo tamaño y de las mismas características situada en Alemania. Simplemente la reputación país es una plataforma que ayuda o que dificulta. Y así con la reputación del CEO y también con la reputación del sector en el que operas. Que dos grandes temas, el de la experiencia de empleado vinculada a la reputación, ahora que todos, cada uno de nosotros seguro que ha tenido alguna conversación con algún contacto, algún amigo, algún familiar en el que están en esa vuelta al trabajo y eso está generando una experiencia de empleado concreto, ¿no? Y ese otro gran tema que es la reputación del CEO, pero eso da para otro desayuno y realmente tengo aún un par de temas que no quiero dejar de tratar, sobre todo el tema de las métricas, de cómo conseguimos medir lo intangible, pero antes quería lanzarte dos preguntas más antes de entrar en las métricas, ¿vale? Una de ellas es en relación a que estamos escuchándote, ya llevamos bastantes minutos escuchándote sobre reputación, atentamente, porque la verdad es que estoy tomando muchas notas, pero resulta que los ciudadanos no nos importaría, a todos los ciudadanos, que desaparecieran el 77%, que a lo mejor me corriges el dato y aún es superior ahora, no. el 77% de las marcas no nos importaría que desaparecieran. ¿Qué hacemos mal? Bueno, lo primero le damos las gracias a Havas, que cada 2 años publica su Meaningful Brands, que es una investigación de lo más interesante, y de ahí es de donde sale este dato, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos importa que desaparezcan las marcas? Básicamente porque tenemos que pensar, y vuelvo a dibujar en el aire, perdonad, imaginaros dos ejes, ¿no? Que es el eje del hacer y el eje del comunicar. Venimos de una época, imaginaros 4 cuadrantes, ¿no? Hay empresas que hacen poco y comunican poco, las ignoramos. Hay empresas que hacen poco y comunican muchísimo, que digamos es el pasado. O sea, hasta que surgen estas armas de destrucción masiva, resulta que tú podías prometer y no cumplir. Lo digo de forma muy grosera, ¿no? Pero es toda la época del marketing y la publicidad masiva entendida de una manera no adecuada, donde tú puedes cambiar percepciones con comunicación, sin entregar realidades. Y entonces surge y explota esa forma de entender, digamos, el relacionamiento de las empresas solamente con el consumidor y a través del producto y a través de la comunicación publicitaria. Estamos aquí arriba corriendo enormes riesgos. ¿Por qué? Pues porque desde que aparece Internet, las redes sociales y estas armas de destrucción masiva, la información que tienen sobre ti es enorme. Somos cajas transparentes de cristal, ¿no? Entonces, hoy, en ese cuadrante, puedes estar en dos posiciones. O en la posición de haberlo entendido y decir, oye, yo voy a hacerlo todo muy bien, muy bien, muy bien, pero no comunico, y hay muchísimas empresas con mentalidad ingenieril, y que me perdone mi cuñado, que es ingeniero, pero este es el prototipo de... Bueno, vale, no entro en lo de los cuñados. Bueno, pues estás aquí y dices, yo lo hago bien, ya se enterarán y solamente tengo que... Sí, porque a lo mejor en lugar de tu cuñado hay alguno por aquí. Ya, es que ya me he dado cuenta. O estás en la posición de arriba a la derecha, que es, oye, yo hago lo que se espera de mí y además lo comunico, y esa es la manera de construir reputación, y además es que me están contrastando constantemente lo que yo digo, no puedo ocultar. Y los primeros que saben más son mis propios empleados, y muchas de las grandes crisis reputacionales surgen también desde dentro, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quieres que llegue con este razonamiento? Bueno, hacia donde tú quieras llevarlo, pero yo creo que realmente
algo están haciendo mal las marcas, además no es solo España, ¿no? Vale. Son las marcas a nivel internacional cuando realmente la reputación es tan importante y aún así los consumidores no valoramos esas marcas o esas reputaciones en el consumo después, Sí, ¿no? los problemas son profundos. Por un lado, y digo a cosas que seguro que no sería lo primero que os ha venido a la cabeza, pero es una enorme contradicción entre la formación que reciben los directivos y las directivas y lo que tienen que gestionar hoy. Se siguen formando a directivos y directivas para un mundo que ya no existe. Los programas de las escuelas de negocios en todo el mundo están básicamente hablando de las funciones que eran clave para gobernar una empresa en el mundo de lo tangible. Están hablando de finanzas, están hablando de recursos humanos, de logística, de distribución, de operaciones. No ven en ningún momento nada que tenga que ver ni con comunicación, ni con marca, ni con reputación, ni con intangibles. Es decir, hay un decalaje, hay un desajuste entre la oferta formativa de alto nivel y lo que el mundo necesita. Entonces, te encuentras, por lo tanto, con directores generales, con CEOs y con alta dirección en muchas empresas y en proveedores del lado de la comunicación, de la gestión, del marketing, que todavía tienen en la cabeza un modelo de éxito que se ha caído. Porque ya no puedes construir ni diferenciación ni legitimidad utilizando las reglas antiguas del marketing y de lo que le han aprendido de las escuelas de negocios. Entonces, ¿por qué sigue habiendo muchas marcas que no funcionan? Porque están siendo gestionadas dentro de estos cuadrantes, en el cuadrante este de todo es comunicación, todo es hablar de mi producto y no de lo que es realmente relevante, que es quién soy yo, cómo actúo y luego como consecuencia qué productos comercializo. Entonces hay muchísimas empresas que están ahí. Luego también no hay que olvidar que no todas las empresas están en el mundo, digamos, de la construcción de valor en el largo plazo, de la creación de valor para todos los grupos de interés, en lo que hoy se llama capitalismo de largo plazo o capitalismo consciente. O sea, las empresas, los directivos, los inversores, si simplifico muchísimo, estarían en una de las tres tipologías que voy a mencionar. O sea, todavía tenemos muchísimas empresas que están en el profit first. Corto plazo, profit and society, donde estaríamos entendiendo que nuestro futuro depende de ese capital social y relacional. Aquí estarían empresas como Unilever, como L'Oréal, bueno, muchos ejemplos que están aquí. Y empresas que están en el society first, que dicen, oye, yo hago esto y la rentabilidad para el accionista viene como consecuencia. Y aquí está la gente de Patagonia o Ecoalf, aquí en España. Bueno, hay muchas, ¿no? Entonces, siempre habrá empresas o marcas que no nos importa nada que desaparezcan porque forman parte del profit first, probablemente, y de la vieja escuela. Y es urgente. Nosotros cuando nos unimos en este grupo de 25 empresas, hace 10 años, en junio, y dijimos, vamos a formar, porque necesitamos urgentemente a personas que sean capaces de gestionar de forma integrada la marca, la reputación, la comunicación, la sostenibilidad y las métricas de intangibles. Nos fuimos a ver a la cazatalentos, hicimos toda la ronda. ¿Y qué ocurría cuando llegábamos con el briefing de necesito una persona que sepa gestionar esto de esta manera? Nos decían, es que no hay gente así. ¿Qué hicimos? Empezamos a mirar por todo el mundo programas de formación en Estados Unidos, en Europa, para ver si podíamos mandar a nuestra gente para poder tener a estos gestores. No había nada. Entonces, llevamos 10 años y llevamos 9 años formando nosotros. Tardamos un año. Dijimos, si no lo hacen los demás, lo vamos a hacer nosotros. Y entonces tardamos un año en poner en marcha ese programa que mencionabas tú, que se llama el Global Chief Communication Officer, la gestión estratégica de la marca, la reputación y la comunicación, que justo ahora estoy todas las tardes con ese programa. ¿Y por qué lo hicimos nosotros? Es que es urgente. Entonces lo consideramos como un legado. O sea, necesitamos personas así. Entonces nos llevó un año hacer una investigación con el profesor Van Riel de la Universidad Erasmus en Rotterdam. Entrevistamos a 120 empresas en todo el mundo, las que eran más sofisticadas en esto. Con esos contenidos dijimos, ya está, tenemos los contenidos, pues vamos a buscar una alianza. En este caso fue con ESADE, nos resultó muy fácil hacerlo con ellos, porque ya
era la única escuela de negocios que se había interesado en los temas de marca. Tenían el ESADE Brand Institute. Bueno, entonces les resultó, o no resultó muy fácil crear esta iniciativa, y entonces tenemos un programa en el que la mitad son profesores de ESADE, la mitad son gente nuestra, de Corporate Excellence, y bueno, y muy orgullosos, ¿no?, de 180 campeones y campeonas que han pasado por ahí y que están haciendo revoluciones en muchísimas empresas. Y te miraba a ti porque una persona que acabáis de fichar en Coca-Cola, Pedro Fernández, terminó el Global CCO pues hace unos meses, ¿no? Y bueno, perdón, que es que me he acordado de Pedro, que es un tipo magnífico. Bueno. Ángel, tengo un montón de preguntas y hemos agotado el tiempo, entonces déjame hacer dos, ¿vale? Tengo muchas que no te voy a poder hacer, o sea que tenemos que aclarar una conversación. Sí, perdón, que a lo mejor me enrollo demasiado. Bueno, pero tengo dos que sí que me gustaría y siento porque no vamos a respetar el tiempo, pero voy a alargarme 5 minutitos para poder hacerte estas dos preguntas. Una de ellas es, te voy a lanzar las dos, ¿cómo se generan indicadores sólidos para medir los intangibles? Es decir, explícanos un poco cómo hacemos eso de la medición de los intangibles, si cualquiera quiere evolucionar en su empresa y hacerlo. Y otra importante, porque apuntabas algo sobre el liderazgo, ¿no? Y cómo los directivos no están en algunas cuestiones de liderazgo, y también tú dices que los jóvenes ya no quieren dirigir empresas sino cambiar el mundo. ¿Cómo es el liderazgo que viene? Sí. Muy bien, pues mira, sobre el liderazgo que viene tenemos los datos del Approaching the Future que nos decían, mira, en esta época parecía el tema más relevante y al que dedicaban más recursos el cambiar el estilo de liderazgo, pero estaba al mismo nivel que el enfrentar a las exigencias de la pandemia. Y nos hablan de un liderazgo que es responsable, transformador y participativo. Un liderazgo muy distinto al que teníamos en la época de lo tangible. Para tener éxito en la época de lo tangible, tenías que fabricar productos, comercializarlos de forma masiva, lo más rápido, al menor coste posible, y eso te lleva a un ejército, es decir, a un estilo de liderazgo, de ordeno y mando, donde todos y cada uno tienen unos objetivos muy marcados, objetivos verticales, y eso te permite producir con eficiencia y eficacia. Pues hoy, como ese no es el camino, lo que necesitamos es un líder que está conectado con las expectativas de los grupos de interés, que tiene la humildad para aceptar que lo que de verdad importa no es lo que el comité directivo piensa sobre la empresa, porque eso no mueve comportamientos. Lo que de verdad cambia los comportamientos es mejorar la opinión que tienen sobre ti tus empleados, tus clientes, el regulador, la opinión pública, los proveedores, los aliados. O sea, aceptar con humildad que la verdad que cuenta y la realidad que cuenta es la realidad percibida por los demás, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es un conector, el que conecta a la empresa con sus grupos de interés. Fruto de esa escucha está la transformación, porque a no ser que hayas nacido ya en el mundo digital, las empresas que no hayan nacido en el mundo digital necesitan una transformación urgente, tanto de las formas de trabajo como de la ruptura de silos, el cambio de los KPIs que definan el éxito y la compensación de las personas dentro de la organización. Y en ese sentido, a este líder transformador le ha venido muy bien la eclosión del propósito, porque el propósito es la palanca que tiene el CEO más poderosa de transformación, ¿no? Pues creo que esta es, como nos han definido en la encuesta o en la investigación, las características de este nuevo líder que esperamos, y es un líder que además tiene una reputación muy fuerte. Y en ese esquema que yo había planteado no es alguien que resta a la reputación de la empresa, sino que es un multiplicador, ¿no? Lo de los jóvenes me ha parecido muy interesante, ¿no? Jóvenes que no quieren liderar, transformar, y lo veo de una manera muy diferente. No, los jóvenes que ya no quieren dirigir empresas, que no quieren cambiar el mundo. Sí, entonces ya no hay contradicción. Quieren cambiar el mundo, pero si tenéis cualquier experiencia reciente con jóvenes incorporándose a una empresa, en el pasado en lo que consistía la incorporación de un joven, o digamos en las entrevistas, era
hablar todo el rato de qué puede hacer la empresa por ti si te unes a este asunto, ¿no? Si te unes a esta empresa. Hoy la conversación es qué hace la empresa por el mundo, qué es lo que, para atraer talento, el candidato quiere entender cuál es la contribución de la empresa a esa transformación del mundo, para saber si se une a ese movimiento o no entrando en la empresa. Entonces, empresa pública o privada, es la idea de, sí, transformar el mundo, pero desde una plataforma, que son las organizaciones públicas o privadas, que te permiten, si están alineadas con esta idea de transformación, te permiten al trabajar ahí, contribuir a ese cambio que quieres y al que aspiras, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo los movimientos de presión de los empleados están haciendo transformaciones brutales en las empresas, ¿no? Las manifestaciones que ha habido de los empleados de Google protestando contra las políticas de igualdad y de equidad y temas raciales. Bueno, está clarísimo que los jóvenes están buscando lugares donde realizar su propio propósito, y hay algunas empresas que son lugares para realizarte también en esa aspiración personal, ¿no? ¿Está lo de las métricas? Y está lo de las métricas. ¿Cómo hacemos con las métricas? Pues, es que ahora mismo acabo de ver aquí una cosa que digo, no puede ser, no puedo ir sin preguntarle esto a Ángel. Dice, ¿qué medidas tendríamos que poner en marcha para que España pasara de un 35% del valor intangible al 70% de los países que lideran la economía mundial? Porque resulta que tú has dicho en una entrevista que las empresas cuyo foco está en lo tangible son prisioneras de los activos de muy corto plazo, ¿no? Que es una manera como muy elegante de alertar sobre modelos basados en el ladrillo como el nuestro, ¿no? Sí. Y entonces eso, claro, digo, es verdad que no lo podemos aplicar en España, que no somos ahora mismo políticos que podamos cambiar el mundo, pero me parece que acabar con eso de cómo España puede cambiar ese porcentaje entre lo tangible y lo intangible sería muy bueno. Pero antes, sí, haznos un apunte, sí, de las métricas, ¿vale? Vale, 5 indicadores no financieros que deberían de estar en el cuadro de mando de cualquier empresa que quiera salir de la prisión del corto plazo y que finalmente construya diferenciación y una reputación muy fuerte. Y no los digo por orden de importancia, pero sí digo que son los 5 que están adoptando las empresas más avanzadas del mundo y empiezan por donde les resulta más fácil empezar en cada empresa. Satisfacción del cliente. Y empiezo por una más fácil y que está prácticamente en ya muchas empresas. La predisposición a recomendar mi empresa y mis productos a terceros. El famoso Net Promoter Score. El advocacy, por lo que he contado antes del efecto que nace en el propósito, pues muchas empresas están incorporando el Net Promoter Score como indicador. El compromiso de los empleados o la reputación interna. Es fantástico, una herramienta poderosísima y lo han hecho mucho en retail, comparar la reputación de mi empresa entre mis empleados y compararla con la reputación de mi empresa entre mis clientes y ver los gaps. Es toda una gestión de gaps. El siguiente, la salud de marca. Mi brand equity. Y el último, o lo pondría primero, es mi reputación. Por lo tanto, tendría 5 indicadores no financieros ahí arriba, directamente vinculados a las políticas de remuneración, que es reputación, marca, advocacy, compromiso de los empleados y satisfacción de los clientes. No es nada misterioso. Hay herramientas para medir todo esto. Lo que hace falta es elevarlo para que esté ahí arriba en el cuadro de mando que define el éxito y las políticas de remuneración. Y decías, la otra pregunta era... Lo otro es ¿cómo hacemos para parecernos más a aquellos países que tienen un intangible del 70%, porque en España actualmente está en un 35%, y bueno, es un poco la idea de que los que lideran la economía mundial parece que tienen más intangibles que España, que es un país con mucho ladrillo y con menos I+D. Sí, tiene que ver con la inversión, aquello que propicias o no propicias. Entonces me había traído aquí un apunte, porque... Es verdad que ahora estoy pensando que, claro, es una pregunta
un poco dramática para acabar, ¿no? Porque claro, transformar España no sé si lo vamos a conseguir en este desayuno de Canal CEO, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos a quedar con igual un gusto así amargo, porque seguro que no vas a tener datos ahí muy positivos, porque seguro que es muy difícil cambiarlo, ¿no? Bueno, pero lo podemos leer como oportunidad. Venga. Entonces, como oportunidad, o sea, por poner una anécdota, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues hemos creído y nos hemos anclado en el modelo anterior de creación de valor, ¿no? Que es un modelo de creación de valor de muy bajo margen y basado en competencias distintivas que tienen que ver con la materia prima o el precio. Por poner una anécdota, ¿no? Que, ¿sabéis quién es el mayor productor mundial de aceite de oliva? ¿Qué país? Surge en Italia, España. Entonces, ¿qué ha pasado? Si hacemos esta pregunta en Estados Unidos, el 100% de las personas dirá que es Italia. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la época de los romanos? Hemos exportado la materia prima a Italia, desde la época de los romanos, y en Italia lo que han hecho es capturar todo el valor, porque han creado marcas y lo que han hecho es capturar todo el margen, y nosotros hemos vendido a precio. Entonces, es verdad que en un ranking porque las economías se clasifican por el peso que tienen los intangibles en la economía total, ¿no? Entonces nosotros estamos en una posición que no nos corresponde, estamos por el número 30. Pero la parte positiva es que yo creo que se ha tomado conciencia de este asunto. Tenemos instituciones en este país que trabajan para impulsar la innovación, los intangibles. Tenemos la Fundación Cotec, el Foro de Marcas Renombradas, tenemos, bueno, humildemente, Corporatex se nos lleva mucho tiempo, somos pequeñitos, ¿no? Pero estamos ahí. Y yo creo que este es el camino, y el camino es invertir en innovación, invertir en conocimiento, invertir en aquello que nos va a asegurar ese futuro. Y tenemos las ventajas competitivas no copiables. Tenemos una plataforma que en todos los estudios de reputación de España, y digo de reputación, no de imagen de España, están accesibles y son gratuitos en el Real Instituto Elcano, los podéis descargar y ahí están para todos. Pues tenemos una serie de características muy fuertes que nos hacen como un país muy atractivo, como una plataforma, un hub que puede convertirse en un hub de innovación y de atracción de talento enormemente interesante. Ángel, una oportunidad y una reflexión final de todo lo que has dicho, porque la verdad es que si hacemos muy bien lo que los demás esperan de nosotros, tanto con nuestra marca personal, con la marca personal de todos los que estamos aquí, como con las empresas, si hacemos, como tú bien decías, en materia de reputación, muy bien lo que los demás esperan de nosotros, vamos a conseguir esas tres cosas que has dejado bien claras en la conversación de hoy, ¿no? Esa confianza, esa admiración y ese respeto que todos queremos, ¿no? y que al final hará que tengamos una buena reputación. Ojalá que todos los que estéis aquí hoy compartiendo esta mañana podáis, alguna idea de las que nos ha trasladado Ángel tan interesantes, podáis trasladar a vuestra marca personal y a vuestras empresas. Muchísimas gracias, Ángel, ha sido un placer. Tengo muchas preguntas sin hacer, pero el tiempo es el tiempo, ya me he pasado, ya estoy fuera totalmente, he sido muy poco respetuosa con los tiempos hoy, pero os agradezco muchísimo vuestra asistencia y muchísimas gracias, Ángel, ha sido un placer, y gracias a Number 16 y a Nacex por hacerlo posible. Muchísimas gracias, pero no... Perdón, gracias. Bueno, no me puedo resistir, si queréis saber más, no tiene ningún coste, es gratuito, gracias a la generosidad de las 25 empresas que financian nuestro think tank, podéis entrar en nuestra página web, que es corporateexcellence.org, os dais de alta en la newsletter y en el centro de conocimiento y formáis parte de una comunidad de 7.000 y pico profesionales en múltiples países, descargando contenidos de las cosas que vamos generando nosotros o que traemos de otros y que pueden ser interesantes, y están todas centradas en lo que hemos visto en esta mesa. Ese es el foco. Lo haremos. Una invitación. Y ahora todos, por supuesto, si queréis y tenéis tiempo, pues aún hay café y sobre todo conversar además entre vosotros o con Ángel, será un placer.